Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Yo soy Dulce María Alma Sanjardón. Hoy es 1 de abril de 2024 y vamos a continuar con la lectura de este artículo que nos edifica tanto el grano de incienso, los sedevacantistas y las misas unacum. Vamos a rezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amadísima Madre bendita del cielo, te suplicamos nos alcances la bendición del entendimiento para poder comprender todo lo que nuestra Iglesia católica nos quiere enseñar para poder defender nuestra fe. Te pedimos que nos envíes el Espíritu Santo, intercede por nosotros para que venga, nos ilumine y podamos comprender estas verdades tan necesarias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la lectura. En la descripción del video pongo los enlaces del artículo. Inciso H. Reconocimiento de un usurpador. Al prohibir la Iglesia el culto común con herejes y cismáticos, uno de sus motivos fue negar reconocimiento a usurpadores e intrusos en oficios de la Iglesia. Así, en 1791, cuando el gobierno revolucionario de Francia hubo establecido una Iglesia constitucional cismática y asignó a sedes diocesanas y parroquias, obispos y sacerdotes de su elección, el Papa Pío VI prohibió a los católicos asistir a ceremonias dirigidas por estos intrusos. Mantened lo más lejos posible de vosotros toda intrusión y cisma. Ante todo, evitad y reprobad a los intrusos sacrílegos. Manteneos lejos de todos los intrusos. No tengáis comunión con ellos, especialmente en el culto divino. En 1753, cuando el Santo Oficio... Un minuto, por favor. En 1753, cuando el Santo Oficio publicó una prohibición en contra del culto común con herejes y cismáticos griegos, la primera razón dada fue especialmente porque ellos conmemoran al patriarca de Constantinopla. Además de los otros peligros para la fe planteados por el culto común con herejes y cismáticos, Monseñor Francis Kenrick, arzobispo de Baltimore, 1851-1863, señaló también como razón para evitar tales ceremonias el reconocimiento de un usurpador. No está permitido comunicar in divinis con herejes o cismáticos. Todos admiten que está mal cada vez que conlleve el reconocimiento de un oficio usurpado. Por el hecho de asistir a una misa unacum, el sedevacantista reconoce como papa a quien en otras circunstancias llamaría usurpador. Y nos sigue dando argumentos el reverendo padre Anthony Secada de por qué no debemos de acudir a estas misas unacum, mucho menos modernismo, que en realidad no es misa, sino que es el rito completamente destruido. Inciso I.
Pecado de escándalo. El escándalo es cualquier conducta que tiene al menos la apariencia de mal y que da al prójimo ocasión de ruina espiritual. El escándalo puede ser directo o indirecto. El escándalo indirecto ocurre cuando alguien realiza una acción aparentemente mala que es solo ocasión probable de pecado para el prójimo, como lo es el mal ejemplo. La legislación de la Iglesia que prohibió a los católicos participar activamente en el culto con herejes y cismáticos, invariablemente mencionaba el escándalo como una de las razones de la prohibición. Los herejes y cismáticos concluirían que un católico en culto común con ellos aprobaría sus errores o su rebelión. Así la Congregación para la Propagación de la Fe advirtió en 1729. Cuando ven a los católicos ir a sus iglesias, asistir a sus ritos y participar en sus sacramentos, no deberá creerse o al menos temerse que por este solo hecho se sentirán más fuertemente confirmados en sus errores y también persuadidos por este ejemplo de que marchan por el recto camino de la salvación. De esto se sigue que es más difícil evitar el peligro de escándalo pernicioso para los mismos herejes y cismáticos. Por esa razón, un católico no puede estar seguro de conciencia si practica esta clase de culto junto con ellos. En nuestro caso, cuando un sedevacantista conocido como tal asiste activamente a una misa UNACUM, los presentes asumirán que consiente en nombrar a Francisco I como verdadero papa o que considera esta práctica moralmente indiferente. Entonces, pueden sacar la conclusión general de que la identidad del romano pontífice es Bergoglio verdadero papa o no. O en el caso de la fraternidad sacerdotal Pío X, la sujeción real a él es asunto sin ninguna consecuencia práctica para un católico. Si los actos no significan nada ni siquiera para un sedevacantista como este, fíjense cómo nos está advirtiendo del escándalo que nosotros podemos provocar al asistir a estas misas. Y continúa el artículo. Tal cosa, obviamente, es una ocasión de ruina espiritual. ¿Sí? Para las personas que van conociendo más del problema de las misas, imagínense que uno de nosotros, ¿no?, asistiera a una misa modernista. Entonces la gente que pensaría, no está mal. Entonces, ahí pues sabemos, ¿no?, que ahí no hay ni siquiera sacramentos, ¿no? Está peor en la misa UNACUM, donde sí hay verdadero sacramento, pero están uniéndose a un hereje, lo cual ha denunciado siempre nuestra Iglesia Católica. Entonces nosotros provocamos, además de todos los argumentos que hemos dado, provocamos escándalo también a los demás. Creamos confusión. Entonces, ¿sí puedo venir aquí o no puedo venir aquí? ¿O cuál es el problema de venir aquí? Entonces, esto es importante también de comprender, ¿sí? Inciso J, el clero de la resistencia. Las anteriores 9 secciones se aplican a todas las misas UNACUM, no importa bajo qué auspicios se ofrezcan. Sin embargo, las misas UNACUM ofrecidas por sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, sus afiliados y muchos sacerdotes independientes plantean un problema adicional. Por un lado,
estos sacerdotes afirman en el canon y en declaraciones públicas que reconocen a Bergoglio como verdadero papa. Por otro lado, realizan su ministerio sacramental independientemente y sin ninguna sujeción ni a Francisco I ni a los obispos diocesanos en unión con él. Hablan de su resistencia al Papa y por esta razón aquí nos referiremos a ellos como al clero de la resistencia. A simple vista, por supuesto, la posición de la resistencia es incoherente, pero además contradice una de las mismas razones por las cuales la Iglesia insertó la cláusula del unacum en el canon en primer lugar. Expresar la relación que debe existir entre el sumo pontífice y quienes ejercen el ministerio sacramental de la Iglesia. Como explicó el cardenal Bona en su comentario sobre el unacum, la unidad del ministerio sacerdotal desciende del trono de Pedro. Para ser parte de este ministerio, un sacerdote u obispo debe tener delegación legítima, autorización apropiada para todos los sacramentos que él confiere, porque los sacramentos pertenecen a la Iglesia. Al principio de su tratado en 5 volúmenes sobre los sacramentos, Capello explica: dado que la confección y administración de los sacramentos está divinamente encomendada al ministerio de la Iglesia, es en sí evidente que los sacramentos solo pueden ser conferidos por alguien legítimamente delegado por esa misma Iglesia. Por otra parte, los sacerdotes y obispos, a quienes falta esta delegación, cometen pecado cuando confieren los sacramentos. En el caso de la misa, además, sus oraciones no tienen eficacia porque no la ofrecen en la persona de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino dice que aunque los sacerdotes separados de la unidad de la Iglesia consagran válidamente la Eucaristía, sin embargo, no consagran lícitamente, sino que pecan consagrando así. Por consiguiente, no reciben el fruto del sacrificio, que es el sacrificio espiritual. Fuera de la Iglesia, no se ofrece el sacrificio lícitamente, por lo que fuera de la Iglesia no puede haber sacrificio espiritual, que es el verdadero sacrificio en lo que se refiere al fruto. En las oraciones de la misa, el sacerdote habla en nombre de la Iglesia, a la que está unido. Por lo tanto, si el sacerdote separado de la unidad de la Iglesia celebra la misa, puesto que no pierde la potestad del orden, consagra el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, pero por estar separado de la unidad de la Iglesia, sus oraciones no tienen eficacia. Por favor, nótese la última declaración, porque un sacerdote está separado de la Iglesia, sus oraciones no tienen eficacia. Capello resume el punto referente a la misa. Los sacerdotes separados de la Iglesia, aunque sacrifiquen válidamente en nombre de Cristo, sin embargo, no ofrecen el sacrificio como ministros de la Iglesia, ni en la persona de la Iglesia, porque el sacerdote tiene el poder de rezar, interceder y ofrecer en nombre de la Iglesia en virtud de la comisión de la Iglesia. Y a este respecto, la Iglesia puede privar al sacerdote separado de sacrificar en su nombre. Aparte de la ordenación válida, se requiere entonces alguna comisión de la Iglesia si el sacerdote ha de ofrecer misa in persona ecclesiae, en la persona no solo de Cristo, sino también en la persona de su Iglesia.
He explicado en otra parte con alguna extensión por qué el clero sedevacantista, que por supuesto no reconoce a Pablo VI ni sus sucesores como verdaderos papas, goza de una delegación y misión legítima para los sacramentos que confiere. Pero a la luz de todo lo dicho, ¿puede igualmente un sacerdote de la corriente de la Resistencia? Se refiere a Fraternidad de San Pío X, sus afiliados y diversos independientes. Alegar ejercer su ministerio sacerdotal en la persona de la Iglesia si él no está de hecho sujeto al hombre que considera como romano pontífice? Pues no, porque basta juntar el reconocimiento de alguien como papa a los principios normativos de la teología moral, la teología dogmática y el derecho canónico para que las misas unacum de los sacerdotes de la Resistencia resulten todas ser gravemente ilícitas, sino cismáticas. Fíjense la gravedad de la ambigüedad también. Hay otro problema. Punto número 1. Misas gravemente ilícitas. Los resistentes a través de los años se han reconocido obligados a dar alguna respuesta al cargo de que no actúan in persona ecclesiae en su ministerio sacramental y que sus actos ministeriales son ilícitos respecto de la ley eclesiástica. Para resolver el problema de la delegación legítima, los resistentes apelaron entonces a muchos de los mismos principios canónicos generales empleados por los sedevacantistas. Epiqueia, cesación intrínseca de la ley, obligación derivada de la recepción de las sagradas órdenes y necesidad común. El intento más notable de exponer estos principios y aplicarlos al caso de la Fraternidad San Pío X y otros resistentes fue un largo estudio canónico de Irpinus. Primero fue publicado en la revista de la Fraternidad Sacerdotal Pío X, Courier de Rome. Sí, sí, no, no. Y más tarde reimpreso en The Remnant, bajo el título On the Doctrine of Necessity, Does the State of Emergency Really Exist? Sobre la doctrina de la necesidad, ¿existe realmente el estado de emergencia? Sin embargo, tales argumentos, por impresionantes y bien documentados que parezcan, son completamente fútiles por una razón obvia. En derecho canónico, los principios de Piqueya, cesación, obligación de órdenes y necesidad común solo pueden invocarse en ausencia del legislador y de clero, al cual el legislador haya encomendado la cura de almas, cura animarum. Y dado que todo el clero de la Resistencia reconoce a Bergoglio como papa, necesariamente lo reconocen como supremo legislador también. Luego, si se pregunta sobre la interpretación de la intención del legislador para que los resistentes invoquen la epiqueia, la continuación de la fuerza vinculante de una ley para invocar cesación, un deber sacerdotal o episcopal para interpretar las obligaciones de las órdenes, o la necesidad de suplir al abandono del deber por parte del clero con la cura animarum para invocar estado de necesidad, necesidad común o emergencia. Todo lo que el sacerdote resistente necesita hacer es contactar a Francisco I, su supremo legislador. Bergoglio entonces interpretará la ley, determinará si todavía vincula, averiguará la obligación del resistente y dará órdenes para ocuparse de la emergencia. Por urgencias disque F1.
La apelación a los principios canónicos generales de delegación legítima para conferir sacramentos, entonces, está impedida al sacerdote de resistencia. Sin tal delegación, su misa es gravemente ilícita. Él no la ofrece in persona ecclesia y por esa razón, el sedevacantista no debe participar activamente en ella. Número 2. Pecado de cisma. El segundo problema principal para el clero de la resistencia es que reconocer que alguien sea papa y al mismo tiempo negarse obstinadamente a obedecerlo es virtualmente la definición de los manuales del pecado de cisma. Los teólogos morales colocan el cisma entre los pecados contra la paz pública, específicamente contra la paz de la Iglesia. Son cismáticos quienes se rehúsan a someterse al sumo pontífice, con rebelión, de tal manera que se nieguen obstinadamente a obedecer sus mandatos. Y 2, quienes se rehúsan a estar en comunión con quienes le están sometidos en doctrina, culto, sacramentos, por lo cual es obvio que el cisma es pecado gravísimo y mortal ex toto genere. Que Bergoglio en realidad no sea verdadero papa no excusa de cisma a los resistentes. Ellos profesan que él es verdadero papa y lo resisten como tal. Es en la mentira que está la malicia del acto. Lo mismo que un hombre que deliberadamente pisará una hostia sin consagrar, pensándola consagrada. Sería formalmente culpable del pecado de sacrilegio. Los canonistas tales como Sal y Wernz Vidal desarrollan un poco más la enseñanza de la teología moral sobre el cisma, cuando establecen 4 requisitos para el delito eclesiástico de cisma. Aunque muchos sacerdotes independientes unacum satisfacen los criterios en grados variables, la Fraternidad Sacerdotal Pío X lo hace exactamente y casi punto por punto. Es como si los canonistas de los años 20 y 40 hubieran tenido visiones proféticas de todo el apostolado de la Fraternidad San Pío X y luego escribieran a ese propósito una guía cisma para principiantes. Esto puede verse citando los criterios de Sal e intercalando a continuación algunas de las acciones de la Fraternidad Sacerdotal Pío X. Sal. Primero, la persona debe apartarse directamente, expresamente o indirectamente por medio de acciones de la obediencia al romano pontífice y separarse de la comunión eclesiástica con el resto de los fieles, aun cuando la persona no adhiera a una secta separada cismática. Fraternidad Sacerdotal Pío X. Mediante la palabra y la acción, se apartó de toda semejanza de obediencia a Pablo VI y sus sucesores, y se separó de la comunión con los obispos diocesanos que los representaban. Sal. Número 2. La persona debe apartarse obstinadamente y con rebelión. Fraternidad Sacerdotal Pío X. Década tras década, empecinadamente, ignoró órdenes de cesar de violar la ley eclesiástica y abiertamente desafió a superiores putativos, eventualmente caracterizándolos como anticristos. Sal 3. El apartamiento debe estar en relación a las cosas por las cuales se constituye la unidad de la Iglesia. Fraternidad Sacerdotal Pío X. Establece un apostolado mundial gobernado por sus propios superiores, leyes y tribunales, un apostolado que es paralelo e independiente de la jerarquía reconocida por el romano pontífice y que confiere sacramentos sin referencia a la autorización de sus representantes debidamente designados. Sal 4. No obstante su desobediencia formal, el cismático debe reconocer al romano pontífice como el verdadero pastor de la Iglesia universal.
y profesar como artículo de fe que se ha de prestar obediencia al romano pontífice. Fraternidad Sacerdotal Pío X. Al mismo tiempo, ha pretendido repetidamente, de hecho insistido, que reconoce a Pablo VI y sus sucesores como papas legítimos y verdaderos pastores de la Iglesia. En el 2002, Monseñor Donald Salmon resumió concisamente el dilema planteado por las misas ofrecidas por la Fraternidad San Pío X y el resto del clero de la Resistencia. Así, la misa Una Cum resulta ser una misa objetivamente cismática de cualquier aspecto que se le tome. Inciso A. Si a los fines del argumento Francisco I fuera papa, la misa tradicional no autorizada, ejemplo, que no sea del motu de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, es cismática por no ser dicha en la persona de la Iglesia. Inciso B. Si Francisco I no es papa, entonces la misa Una Cum es cismática por ser dicha en unión con, bajo los auspicios de, un falso papa y una falsa iglesia. En ningún caso el sacerdote tiene por qué decirla. Las consecuencias para el sedevacantista que participa activamente en misas Una Cum ofrecidas por sacerdotes de la corriente de la Resistencia deberían entonces ser bastante claras. Él no solo reconoce a un falso papa, sino que también consiente implícitamente a la noción de que sea permisible negar su misión a un verdadero papa, la esencia del pecado de cisma, y por estas razones el sedevacantista no debe asistir. Básicamente, para ser mucho más sencillo, recordemos que estamos haciendo estos videos para personas muy, muy sencillas, que somos católicos, que amamos nuestra religión, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre bendita del cielo, y que queremos realmente, pues, asistir a un verdadero santo sacrificio donde se le ama, donde se le respeta, donde somos personas que no estamos de acuerdo con todas las herejías que contiene el Concilio Vaticano II, que han hecho un verdadero desastre en la fe de las personas que lo permitieron, ¿verdad? Entonces, de una forma sencilla, ¿qué les está diciendo aquí el reverendo padre? Tú que aceptas decir que estás en unión con el Papa, sigue todo lo que dice el Papa. No hagas cosas a la mitad. O estás o no estás. El sí es sí y el no es no. Hace muchos años, antes del motu propio, tú decías claramente que no estabas de acuerdo con ellos. Y ahora metes al nombre del Papa en la misa. Entonces sí o entonces no, claramente. ¿Sí? ¿Te vas a unir a ellos? Bueno, entonces únete completamente. Está de acuerdo con todo lo que ellos están haciendo, pero no nada más un pedazo. ¿Sí? ¿No estás de acuerdo? Como es el caso nuestro de los sedevacantes, que rechazamos completamente las herejías e infamias del Concilio Vaticano II. Ah, bueno, entonces, tú tienes otros medios legales que ha permitido la Iglesia para estas situaciones, para cuando la sede está vacante, como es el caso actual de la Iglesia Católica. En Roma solo hay impostores, ¿sí? Hay falsos sacerdotes, ¿sí? En estas iglesias modernistas. Entonces, esto es lo que está diciendo el reverendo padre Antoni Secada, ¿sí? Yo sé que esta parte fue un poco más difícil de comprender, pero recuerden que están tratando también de abrir la conciencia de los sacerdotes, que realmente se den cuenta del mal que están haciendo al mencionar a Bergoglio como papa en misas Una Cum. Estamos hablando de la vida tradicional. Ahora, San Pedro, ¿qué pasa con esta sociedad sacerdotal de San Pedro? Ellos están siempre con el Vaticano. Ellos están con las herejías del Concilio Vaticano II, y para que recordemos un poco, el Concilio Vaticano II destruyó la fe de Cristo. Empezó con la preparación de la iglesia ecuménica que tenemos hoy, ¿sí? De la iglesia del hombre que tenemos hoy, que está ahí en Roma.
y que se está extendiendo hacia toda la humanidad. El Concilio Vaticano II comienza con todo lo que hoy ha pasado, de que dan de comulgar a los divorciados, a los homosexuales, a los que están en pecado mortal. Esa es esa iglesia ecuménica falsa, ¿sí? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso reconocemos que la sede está vacante, pero no solamente reconocemos que la sede está vacante con Bergoglio, también con Benedicto, también con Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI y Juan XXIII, porque todos ellos forman parte de un plan de infiltración masónica donde empieza con este Concilio Vaticano II y empieza la destrucción de forma interna de, de esta iglesia. Ahora, ¿cómo lo podemos entender? No es que la iglesia haya desaparecido, por supuesto que no, por eso están verdaderos sede vacantes. Más bien es que reconocen que se infiltraron. Es como alguien vino y se metió a tu casa y tú tuviste que salir porque no estás de acuerdo con lo que se hace ahí, ¿sí? Que rechaza completamente a Cristo y te vas a vivir a otro lado para conservarte católico, ¿sí? Entonces, hay pocas personas que han leído acerca de todas las mentalidades comunistas y liberales que tienen Juan XXIII hasta Bergoglio, ¿sí? Cada uno de ellos. Es difícil de aceptar, es difícil de creer, pero si estudias y conoces todo lo que ocurrió en la Revolución Francesa, todo lo que ha venido suscitándose a lo largo de la historia, vas a poder comprender que esto es la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, que Dios nos ayude para mantenernos católicos, para mantenernos en esta fe de nuestro Señor Jesucristo, de los mártires de Él, que Él siga defendiendo su iglesia católica. Cualquier duda, cualquier comentario, recuerden que aquí en la descripción del video está mi WhatsApp, con todo gusto podemos platicar, enviarte mayor información y bueno, hacer pues este trago tan amargo mucho más fácil. Ahora, una vez que tú estás en la iglesia católica y tú notas el amor que se le tiene a Jesús y sobre todo la exigencia que hay hacia la santidad, pues te enamoras de vivir y de formar parte de una verdadera iglesia que milita, que no guarda silencio porque sabemos que el silencio es cómplice de la maldad. Entonces, no queremos que las ovejas permanezcan ignorantes, sino que realmente tengan conocimiento y el que es de Jesucristo escuchará su voz. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.